Desde el principio de la humanidad, los reptiles han cautivado la imaginación de las culturas antiguas. La serpiente, el dragón, el cocodrilo, la tortuga y otros reptiles fueron reconocidos como símbolos de poder, misterio y hasta sabiduría. En todas las grandes civilizaciones, de Egipto a Mesopotamia, de Mesoamérica a China, los reptiles tenían un significado profundamente espiritual y muchas veces se les atribuyó un poder divino. ¿Por qué? La respuesta está en su capacidad para sobrevivir en ambientes hostiles, en su antiguo simbolismo de la regeneración y el ciclo eterno de la vida. Los reptiles, con su piel escamosa y sus ojos penetrantes, representaban algo más que criaturas animales, eran manifestaciones de lo inalcanzable, lo eterno. A medida que exploremos, descubriremos cómo estas culturas vieron a los reptiles no solo como guardianes de secretos, sino también como portadores de la sabiduría cósmica que conectaba la tierra con lo divino. En Egipto, la figura del cocodrilo era mucho más que un animal, representaba al dios Sobek, un ser con la cabeza de cocodrilo que personificaba la fuerza, el poder y la fertilidad del Nilo. Sobek era la divinidad que dominaba las aguas, protegiendo a los pueblos ribereños de las inundaciones y asegurando la fertilidad de las tierras. En un lugar donde el Nilo era la fuente de toda vida, Sobek era visto como la encarnación del agua misma. A través de su poder, las inundaciones traían riquezas al valle, pero también caos y destrucción. Sobek era al mismo tiempo protector y destructor, una fuerza ambigua que debía ser honrada para que el ciclo de la vida pudiera continuar. La adoración de Sobek no se limitaba solo a los faraones. El pueblo común también tenía cultos dedicados al dios cocodrilo, que se realizaban cerca de los ríos y lagos, donde los cocodrilos eran venerados como símbolos de lo divino. Además, en las representaciones artísticas, Sobek a menudo se asociaba con el sol naciente, un símbolo de la renovación constante. Sobek representaba la creación, pero también la destrucción necesaria para hacer espacio para una nueva vida. Apopis, la serpiente del caos, es una figura central en la mitología egipcia, especialmente en los textos funerarios. Apopis era la manifestación del caos primordial que existía antes de la creación del mundo y la eterna amenaza que acechaba al sol. Mientras Ra viajaba por el inframundo durante la noche, Apopis trataba de devorar al sol, sumiendo al mundo en la oscuridad eterna. La lucha de Ra contra Apopis era un ciclo eterno, que reflejaba la lucha diaria entre la luz y la oscuridad. La figura de Apopis no solo representaba la oscuridad física, sino también el caos que podría desbordar la creación misma. En muchas culturas, las serpientes están asociadas con el caos porque son criaturas que se desplazan sigilosamente, siempre al acecho. Sin embargo, al igual que la oscuridad es necesaria para el descanso y la reflexión, el caos de Apopis también era necesario para el equilibrio cósmico. La lucha contra Apopis simbolizaba el esfuerzo constante por mantener el orden en un mundo cambiante. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, era uno de los dioses más venerados por las civilizaciones como los aztecas y los toltecas. Su culto no solo era un símbolo de la fertilidad y la lluvia, sino también de la sabiduría, la enseñanza y la creación. Quetzalcóatl estaba vinculado al maíz, la agricultura y la creación del mundo. Según la leyenda, fue él quien enseñó a los humanos a cultivar el maíz y a practicar el arte de la escritura y el calendario. Su figura como serpiente emplumada era un símbolo de la unión entre la tierra, representada por la serpiente, y el cielo, representado por las plumas. La conexión entre Quetzalcóatl y Kukulcán, el dios serpiente de los mayas, es clara. Ambos compartían características similares, la serpiente representando la tierra, mientras que las plumas eran la manifestación del cielo. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá fue construida de tal manera que, durante los equinoccios, la sombra que proyectaba la pirámide formaba una serpiente deslizándose por las escaleras. Una representación visual del dios descendiendo a la tierra. En la India, las serpientes, o nagas, ocupaban un lugar central en la mitología hindú y budista. Se les consideraba seres poderosos y protectores, a menudo asociados con el agua, las lluvias y la fertilidad. Los nagas eran guardianes de tesoros ocultos, tanto materiales como espirituales. Su habilidad para transformarse de serpientes a humanos simbolizaba la capacidad de trascender la forma material y acceder a la sabiduría universal. En el Bhagavad Gita y otras escrituras hindúes, los nagas juegan un papel crucial, no solo como seres protectores, sino también como símbolos de la ascensión espiritual. Las leyendas hablan de su poder para otorgar conocimientos secretos a los sabios que son dignos de recibirlos. En muchas representaciones, los nagas son deidades que poseen una gran sabiduría esotérica, y su conexión con las aguas simboliza la fluidez de la conciencia y la pureza del ser. La capacidad de los reptiles, como las serpientes,
para mudar su piel ha sido un símbolo poderoso de regeneración, renovación y transformación. La mudanza de piel representa la capacidad de desprenderse del pasado y emerger renovado. Esta capacidad se ve reflejada en diversas culturas como un símbolo de renacimiento espiritual, una idea central tanto en el chamanismo como en las religiones de misterio. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que la serpiente representaba la capacidad del alma para renovarse y trascender las limitaciones del cuerpo físico. Este simbolismo fue utilizado en rituales de iniciación, en los cuales los participantes pasaban por un proceso de muerte y renacimiento, similar a la muda de piel de una serpiente. Esta regeneración, tanto física como espiritual, era vista como esencial para acceder a mayores niveles de conocimiento y entendimiento. La serpiente, al desprenderse de su vieja piel, era una metáfora del proceso alquímico de transformación que los individuos debían atravesar para alcanzar una mayor conciencia. En la antigua Grecia, la figura de la serpiente también jugó un papel fundamental en el ámbito de la medicina y la curación. Asclepio, el dios de la medicina, es una de las figuras más conocidas en este contexto. Representado con un bastón rodeado por una serpiente, Asclepio era considerado el patrón de la medicina y el curandero supremo. En los templos dedicados a Asclepio, los enfermos acudían en busca de sanación, confiando en el poder curativo de las serpientes que habitaban en esos lugares sagrados. El caduceo, el símbolo moderno de la medicina, tiene su origen en la figura de Asclepio y su relación con la serpiente. Las serpientes eran vistas como criaturas de gran poder, capaces tanto de curar como de destruir. Su presencia en los rituales médicos reflejaba una comprensión profunda de la dualidad de la vida y la muerte. La serpiente podía representar tanto la enfermedad como la sanación. A lo largo de la historia, los reptiles han sido venerados por diversas culturas como símbolos de poder, regeneración y sabiduría. Desde el dios Sobek en Egipto hasta los nagas en la India, pasando por Quetzalcóatl en Mesoamérica y Asclepio en Grecia, los reptiles han estado presentes como guardianes de secretos cósmicos, transformadores del universo y mediadores entre los hombres y los dioses. Estas criaturas, que parecen deslizarse en la oscuridad, nos recuerdan que la vida es un ciclo constante de transformación y renovación, donde la muerte y la creación van de la mano. Final, ¿qué nos enseñan los reptiles hoy? Hoy, la presencia de los reptiles en nuestra vida cotidiana sigue siendo tan fascinante como lo fue para las civilizaciones antiguas. ¿Pero qué nos enseñan realmente estos animales misteriosos y poderosos? ¿Es posible que, al igual que en las leyendas, los reptiles sigan actuando como guardianes de secretos olvidados, esperando a ser descubiertos? Tal vez, solo tal vez, los reptiles sigan ahí, escondidos en las sombras, esperando que los humanos reconozcan su verdadero poder. ¿Y si todo lo que sabemos sobre estos seres fuera solo una pequeña fracción de su verdadera historia? Es hora de preguntarse qué secretos aún nos quedan por descubrir.